En esta presentación veremos cómo construir tablas de verdad de proposiciones compuestas a partir de las tablas básicas que ya habíamos visto en la clase anterior. Antes de eso, vamos a definir tres tipos especiales de proposiciones compuestas. La primera es tautología. Esta se define como una proposición compuesta cuyo valor de verdad es siempre verdadero, independientemente del valor de verdad de las proposiciones que la componen. Una contradicción es una proposición compuesta cuyo valor de verdad es siempre falso, independientemente del valor de verdad de las proposiciones que la componen. Y una contingencia es una proposición compuesta cuyo valor de verdad puede ser falso o verdadero, dependiendo del valor de verdad de las proposiciones que la componen. En las tablas siguientes, la idea es que nosotros clasifiquemos las proposiciones compuestas de acuerdo a este criterio: tautología, contradicción y contingencia. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro cuando construyamos la tabla. En esta primera tabla tenemos una proposición compuesta. Nosotros queremos construir primero su tabla de verdad y luego clasificar la proposición dada como tautología, contradicción o contingencia. Lo primero que observamos es que esta tabla contiene 4 renglones horizontales. ¿Cómo sabemos cuántos renglones o cuántas filas va a tener una tabla de verdad? Eso depende del número de proposiciones presentes en la misma. Calculamos este número de renglones elevando 2 a la n. Este 2 es fijo y n representa la cantidad de proposiciones simples que tenemos. Por ejemplo, en esta tabla tendríamos solamente 2 proposiciones simples que están representadas por las letras P y Q. La cantidad de letras son las que nos dicen cuántas proposiciones simples tenemos. Observen que solamente tenemos 2 letras. La letra P, que representa una proposición, y la letra Q. Por tanto, 2 a la n sería 2 a la 2, que es 4, y así es como sabemos que esta tabla va a tener 4 renglones horizontales. Luego procedemos a poner las columnas. Ponemos una columna para la primera proposición, o sea, para P, una columna para la siguiente proposición, que es Q, y luego una columna para las negaciones de estas proposiciones si aparecieran. En este caso, observamos que aparece la negación de P por acá, de manera que reservamos una columna para esa negación, y también aparece la negación de Q, por tanto, una columna para la negación. Lo siguiente que hacemos es una columna para este paréntesis, es decir, P o negación de Q. Ahí está esa columna. Otra columna para el siguiente paréntesis, que es negación de P, doble implicación Q. Ahí está la columna. Otra columna para la expresión que está en el corchete, esa proposición que está en el corchete, o sea, estos dos paréntesis conectados con la implicación. Luego necesitamos una columna para ese último paréntesis, P y Q. Y finalmente, la última columna está reservada para la proposición completa. Por supuesto que no la vamos a escribir ahí, pero ya sabemos que esa última columna corresponde a la proposición completa, que es la que nos interesa. ¿Cómo iniciamos a llenar la tabla? Aquí tenemos las posibilidades, los posibles valores que pueden tener dos proposiciones. Es decir, puede ser que las dos sean verdaderas, o que la primera sea verdadera y la segunda falsa, o que la primera sea verdadera y la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que ambas sean falsas. Normalmente las escribimos en ese orden, poniendo dos verdaderas y dos falsas, y luego una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Pero no tiene que ser necesariamente ese orden. Lo importante es incluir todos los posibles valores para dos proposiciones, que son los que están indicados ahí. Luego, la tabla misma es la que nos va a ir guiando acerca de lo que tenemos que hacer. Fijándonos en los encabezados, por ejemplo, aquí nos dice negación de P. Significa que escribiríamos aquí lo contrario de P. O sea, la negación en este caso sería falso, aquí también, aquí verdadero, aquí verdadero. Y así habríamos escrito la negación de P. En el caso de la negación de Q hacemos lo mismo. Ponemos lo contrario de Q, lo pondríamos aquí. Entonces tendríamos falso, verdadero, falso, verdadero. Aquí estamos ante la primera proposición compuesta de las que vimos en la clase pasada. Es la disyunción en este caso. La regla de la disyunción nos dice que solamente será falsa cuando las dos que la forman son falsas. Fíjense entonces que voy a relacionar la columna
de P, es decir, la primera columna, con la columna de la negación de Q, que es la cuarta columna, la vamos a relacionar con la disyunción, que nos dice que solamente es falsa cuando las dos que la forman son falsas. De manera que en la primera línea no ocurre eso, es decir, no son falsas las dos, ni en la segunda, pero sí en la tercera. En la tercera línea las dos son falsas y por tanto aquí sería falso. En los demás casos, pues sería verdadera. En la siguiente columna tenemos la negación de P con la bicondicional y Q, es decir, vamos a relacionar la tercera columna, que es la negación de P, con Q, que es la segunda columna, mediante el conector lógico bicondicional, que nos dice que solamente es verdadero cuando las dos que la forman son verdaderas. De manera que tengo acá estas dos, negación de P y Q, pero conectadas con la bicondicional. Observamos que en este caso las dos son falsas, por tanto el resultado va a ser verdadero, y aquí los dos son verdaderos, por tanto el resultado es verdadero. Es decir, solamente es verdadero cuando ambas tienen el mismo valor de verdad. Eso ocurre en esta fila y también ocurre en esta fila. En los demás casos, pues sería falsa. Para completar la siguiente columna, observamos que este paréntesis es lo que tenemos en esta columna y este paréntesis es lo que tenemos en esta columna. De manera que vamos a conectar esas dos columnas con la implicación que nos dice que solamente es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Eso ocurre aquí. Primera verdadera y segunda falsa, eso da falso. También ocurre aquí. Primera verdadera y segunda falsa, entonces nos da falso. De manera que tenemos falso en la primera posición, la primera fila y en la cuarta fila. Las otras dos son verdaderas. P y Q. Estamos entonces ante la conjunción. La conjunción nos dice que es una proposición que solamente es verdadera cuando las dos que la forman son verdaderas. Observen que vamos a relacionar a P y Q, que son estas dos, las dos primeras columnas. Entonces solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas y eso solamente ocurre en la primera fila porque en los demás son diferentes. De manera que será verdadera en la primera fila y falsa en las demás. Por último, para completar la tabla, los resultados de la proposición completa, que es lo que más nos interesa, pues vamos a conectar lo que está en el corchete, que es la información que tenemos en esta columna, con el paréntesis, que fue la última columna que hicimos, pero lo vamos a conectar con la disyunción, que nos dice que solamente es falsa cuando las dos que la forman son falsas. En ese caso, vemos que eso ocurre solamente en la última línea. Es decir, las dos que están acá abajo son falsas y por tanto ahí nos da falso. En los demás casos, pues nos va a dar verdadero. Esa proposición, entonces, uno dice que es una contingencia, porque los resultados que obtuvimos al final están ligados con falsos y verdaderos. Si nosotros al final todo lo que conseguimos en la última columna es verdadero, significa que la proposición, es decir, esta, es una tautología. Si los resultados que conseguimos al final son todos falsos, significa que la proposición es una contradicción. Si tenemos valores falsos y verdaderos, como en este caso, pues la proposición es una contingencia. Este es otro ejemplo en donde tenemos tres proposiciones. Fíjense que tenemos la letra P, la letra Q y además la letra R. En este caso vamos a tener 8 renglones horizontales, tal y como nos dice la fórmula, porque 2 al cubo es 2 por 2 por 2, eso es 8. Y esa es la razón por la que tenemos 8 renglones acá. Si nosotros tuviéramos 4 proposiciones, digamos P, Q, R, y además tenemos S, digamos otra proposición, 4, sería 2 a la 4. 2 a la 4 es 16, entonces tendríamos 16 renglones horizontales. Es así como calculamos la cantidad de filas o renglones horizontales que va a tener la tabla. En este caso, entonces, procedemos como antes. Primero una columna para la primera proposición, que es P, otra columna para Q, que es otra proposición, otra columna para R, la tenemos por acá. Si aparecen negadas estas proposiciones, también necesitan una columna. Por esa razón escribimos una columna para Q negada y una columna para R negada. Fíjense que P no aparece negada y por tanto no hay que escribir ninguna columna. Aunque si la escribimos no estaría incorrecto. Luego seguimos con una columna para este paréntesis, eso es lo que hemos escrito acá. Una columna para este paréntesis, eso es lo que tenemos por acá.
una columna para el corchete, eso es lo que tenemos aquí, una columna para este otro paréntesis y la última columna es para toda la proposición. En el caso de 3 proposiciones, ¿cómo comenzamos esa tabla? Nosotros vamos a escribir todas las posibilidades para 3 proposiciones. Una manera rápida de recordar cuáles son los posibles valores es escribiendo de esta manera. Vamos a poner 4 verdaderas y 4 falsas para la primera proposición. Luego vamos a hacer ya 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para la tercera vamos a poner una verdadera y una falsa y así la vamos alternando. Esa es una manera de escribir de manera rápida las posibilidades para 3 proposiciones sin que dejemos algún caso posible. Si nosotros tuviéramos una tabla en donde hay 16 filas, entonces comenzaríamos en la primera columna con 8 verdaderas, 8 falsas. Para la siguiente columna comenzaríamos de a 4, 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Para la siguiente columna pondríamos de a 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas y así sucesivamente. Para la última columna, pues entonces sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. No tiene que ser necesariamente en ese orden, pero esa es una manera de no olvidar ninguna posibilidad para las proposiciones. Como siempre, vamos a seguir lo que nos dice la tabla. Aquí tenemos negación de Q, por tanto, lo que vamos a hacer es poner lo contrario de la segunda columna, negación de Q. Y ahí está lo contrario en esa columna. La negación de R es lo contrario de lo que está en R. Por tanto, hacemos lo mismo ahí. Aquí tenemos una proposición compuesta que es la conjunción, que nos dice que solamente es verdadera cuando las dos que la forman son verdaderas. En este caso tenemos P y negación de Q. O sea, estamos relacionando la primera columna con la cuarta. Y solamente es verdadera cuando las dos que la forman son verdaderas. Eso ocurre, por ejemplo, aquí en la tercera fila. Es verdadera P y es verdadera la negación de Q. Y ocurre también en la siguiente fila. Y ya eso no vuelve a ocurrir en ningún otro lugar. De manera que solamente es verdadera, en este caso, en esas dos líneas. Tenemos en la siguiente columna la negación de R. Estamos hablando de esta columna con P, que es esta columna. Eso lo vamos a conectar con la conjunción otra vez. Recordamos que dice que solamente es verdadera cuando las dos que la forman son verdaderas. Por tanto, es verdadera en la segunda línea, porque son verdaderas las dos. Es verdadera en esta línea también, porque son verdaderas las dos. Y eso no vuelve a ocurrir. De manera que solamente es verdadera en esas dos líneas. Para la siguiente columna, observen que este paréntesis es lo que tenemos en esta columna y este paréntesis es lo que tenemos en esta otra columna. Esas dos columnas entonces se relacionan con la implicación o condicional, que nos dice que solamente es falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Vamos a ver dónde eso ocurre. Primera verdadera y segunda falsa da falso. En los demás casos es verdadero. Aquí está ocurriendo. Primera verdadera y segunda falsa, ahí daría falso. Y ya no ocurre en ningún otro lugar. De manera que solamente tenemos una falsa en esa columna. En la siguiente columna tenemos la negación de Q o negación de R. Estamos frente a la disyunción. Vamos a conectar la negación de Q con la negación de R, que son estas dos columnas. La disyunción nos dice que solamente es falsa cuando las dos son falsas. Por tanto, sería falsa en esta primera fila y sería falsa también en esta otra fila. En las demás, pues sería verdadero. Y eso es lo que escribimos. Finalmente, completamos la tabla para la última columna. En ese caso, pues vamos a conectar la información del corchete, que la tenemos acá, con este paréntesis, que lo tenemos acá. Esas dos columnas van a estar conectadas con la doble implicación que nos dice que solamente es verdadera cuando las dos que la formen tengan el mismo valor de verdad. Por ejemplo, en este caso tenemos el mismo valor de verdad, ahí daría verdadero. Aquí también en esta fila y en las filas siguientes aquí abajo. Estas dos y estas dos. Solamente es verdadera cuando las dos que la formen sean verdaderas. Observen que en este caso hemos obtenido resultados falsos y verdaderos. Por tanto, esta proposición es también una contingencia. Como ejercicio y para que puedan practicar lo que acabamos de ver, les recomiendo que construyan la tabla de verdad de esta proposición y comprueben que su resultado es lo que tienen en la derecha. Es decir, esta es la última columna.